Sandrita, ¿puede compartir, por favor? Ya, doctor. Doctor, no puedo, dice que está inhabilitado. Ya, ahora sí que estoy. Deme un sonito, quiero ver cómo los habilito. A ver ahora. Sandrita. Ahora sí, doctor. Ya. Continúen, Ya, por favor. ya, doctor. Eh, la nulidad relativa se refiere a cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, así como los efectos de forma cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su, su lugar. Bueno, cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación del poder, como ya dije, eh, así como los defectos de forma cuando el acto carezca de requisitos formales indispensables para alcanzar una finca o lugar, a la indefensión de los interesados, su declaración tiene efecto solo desde la fecha en que se produce la nulidad. También se denomina anulabilidad del acto administrativo. En el artículo 36, anulabilidad del acto administrativo de la ley número 2341 de procedimiento administrativo, dice que serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquiera infracción de ordenamiento jurídico distinta a las previstas del artículo 25, que es la nulidad del acto administrativo, siempre que por el defecto de forma el acto carezca de requisitos normales. En el artículo 36 de la misma ley señala que los actos anulables pueden ser convalidados, rectificados por la misma autoridad administrativa que dictó el acto subsanando los vicios de los que adolezca. Ya el otro, Sandra. Ya. La extinción de los actos administrativos, eh, este se refiere a su retiro del mundo jurídico, sea por vicios o defectos a su nacimiento o por razones sobrevinientes. En el primer caso se denomina extinción por causas de ilegitimidad y en el segundo caso por causas de oportunidad o inconveniencia. Son medios de extinción de los actos administrativos, la caducidad de la renuncia por causa arbitraria al administrador, la revocación, la anulación por causa no imputables. En el artículo 57, que es la extinción de pleno de derecho, eh, que es por la caducidad, eh, son artículos que se refieren a la extinción de los actos administrativos. El artículo 59, que también es la extinción por revocatoria en el 61, que es la extinción por caducidad del Decreto Supremo 27113, el reglamentario de la Ley 2341. Dispone que los actos administrativos se extinguen por cumplimiento del acto de imposibilidad de hecho sobreviniente para cumplir su objeto de expiración del plazo para el cumplimiento del objeto. La caducidad. La caducidad se refiere a la pérdida de un derecho por el transcurso del plazo fijado por su ejercicio.
como en el caso de las concesiones. La caducidad es referida a la pérdida del derecho a realizar un acto por el transcurso del tiempo. Por ejemplo, puede ser la falta de interposición de un recurso administrativo en el plazo previsto a tal efecto. La caducidad de la concesión es cuando el beneficio no ha hecho uso de ella en el tiempo que establece la ley o incumple las obligaciones que establece esta en nuestro país. La caducidad de las concesiones se rige por la ley de minería, ley forestal, ley del sistema de regulación sectorial. La revocatoria. La revocatoria es un acto administrativo unilateral que tiene por objeto eliminar los efectos del acto impugnado. Debe ser dictado por el órgano que emitió ese acto. Procede contra actos regulares o irregulares, es decir, válidos o inválidos mm, por razones de ilegitimidad u oportunidad. Por la ilegitimidad es cuando sean contratos al ordenamiento jurídico existe en el del órgano que emitió. El profesor Gavino Fraga sostiene que en el acto oportuno puede tornarse inoportuno porque el interés público cambia con frecuencia, de manera que cuando el cambio ocurre en el original ya no sirve, ya que ya no es para satisfacer la necesidad en ese momento. Y así puede llegar a contrariarlo. En el mismo caso hipotético de una autorización para el funcionamiento de un contrato nocturno, cuando por razones de cambio de uso del suelo y la correspondiente planificación de establecimiento de centros educativos en la zona debe dejar sin efecto, de igual forma en el caso de autorización para el funcionamiento de un centro de abastecimiento de combustible o para una construcción de vivienda cuando luego la emisión del acto se ha establecido la necesidad de un aeropuerto en la zona. Algo similar ocurre cuando las autoridades para el ejercicio de comercio de mercados, cuando el reordenamiento vehicular y el interés público demandan el traslado de dicho mercado a otra zona, lo cual significa dejar sin efecto el acto administrativo. Nuestra legislación establece el recurso de revocatoria como medio de defensa de los administrados frente a las actuaciones de la administración. La estabilidad del acto y acciones de lesividad. La estabilidad o irrevocabilidad en sede administrativa es la regla principal que se aplica para el acto administrativo que ha generado derechos subjetivos. Dicha regla surgió como una suerte de protección contra la posibilidad de extinguir ciertos actos en la administración pública, donde origina la institución denominada como cosa juzgada administrativa, que se impuso a pesar de que su régimen no era enteramente similar al de la cosa juzgada judicial. La acción de lesividad es una herramienta jurídica que le permite a la administración informar su propia voluntad en los casos en que éste resulte contraria al ordenamiento jurídico superior a sus propios intereses. La acción de lesividad requiere con carácter previo de un acto administrativo discrecional de declaración unilateral de lesividad al interés público del acto administrativo. Es revocable, resulta tal por producir derechos subjetivos a favor del administrado, que resulta indispensable para la entidad pública
declarando debiendo esta recurrir a instancias jurisdiccionales para su legalidad de anulación. Eso sería todo, doctor. Ya. Bueno, este es nuestro tema, es muy importante, ya que ahí vemos algunos actos administrativos y hay que ir comprendiendo que los actos administrativos son la forma de expresión de la función pública, ¿no? Toda función pública se va a expresar mediante estos actos administrativos y hay que conocerlos y también saber su vigencia y también en qué casos no tiene vigencia, ¿ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor, por parte del Doctor, grupo? ¿Sí? tenemos un videíto. ¿Lo puedo poner? ¿Ya? ¿Ya? Es corto, ¿no? Sí, creo. A ver. Es de unos 12 o 13 minutos, doctor. Al finalizar, por favor, porque tenemos todavía otra exposición. ¿Ya? Después de Ya, esa doctor, está exposición. bien. Ya, Sí. el grupo número 4, por favor. Doctor, Daniel, ¿cómo está? ¿Pueden compartir, ¿cómo por está, favor? doctor? No está compartiendo mi pantalla, pero bueno, solamente voy a hacer la introducción y conclusión y el resto voy a exponer el resto del tema. Ya, no hay problema. Así que voy a empezar con la introducción ya, doctor. Ya, ¿quién va a poder compartir? Mm, María Fernanda, yo creo, ¿Está? o Rocío. Doctor, buenas noches. Soy yo la que va a compartir, Rocío. Ya, vaya compartiendo nomás si hay habilitados, Rocío. ¿Está bien, doctor? Daniel, ¿puedes empezar? Ya. Bueno, el Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades de sus habitantes. Ese es en primer lugar el objetivo primordial del Estado. Bueno, es uno de sus objetivos, ¿no? Satisfacer las necesidades de los habitantes y garantizar la paz social y el desempeño de las actividades de los mismos. Un contrato es una figura de carácter jurídico que se define por el acuerdo de voluntades, el cual crea, transforma o genera derechos y obligaciones, los cuales van a producir un efecto jurídico. Ese es el concepto tradicional de un contrato. Pero por otro lado tenemos que la contratación en materia administrativa es una herramienta proporcionada al Estado para cumplir con sus fines. Decimos que es una herramienta porque es por medio de ella que se logra acordar con un particular la prestación de un servicio y la realización de una obra que el Estado no puede realizar por sí mismo o no le tiene mucho interés en realizarla por sí mismo. Mientras que un contrato es bilateral entre dos particulares, el contrato administrativo es unilateral y se da entre el Estado y un particular que va a cumplir con la prestación. Podemos afirmar que es vital para el funcionamiento del Estado y que sin ella se caería en un estancamiento imposible de revertir, porque el Estado no puede, por lo menos en nuestro sistema económico, no puede satisfacer todas las necesidades. Normalmente requiere de otras empresas o de particulares para que le proporcionen esto. Por ejemplo, el Estado necesita combustible para sus vehículos, papelería para sus oficinas y demás. Y estas entidades que funcionan con fondos públicos tienen estas necesidades. Para poder obtener dichas prestaciones, el Estado recurre en particular para que le brinde lo necesario para subsistir. Debido a la importancia del contrato en administración, es decir, una regulación especial, más aún porque es una de las partes que se presentan en la relación jurídica. Bueno, ahora va a continuar María Fernanda. Buenas noches, doctor, Buenas noches. compañeros. Rocío va a compartir mis diapositivas, doctor, porque mi celular tiene unos problemas. No sé si. Rocío, por favor.
¿Puede ver? Sí, sí, se está compartiendo. Sí, sí, está bien, eso es, doctor. Fernanda. Sí, doctor. Bueno, yo voy a continuar exponiendo sobre un poquito sobre el desarrollo de los contratos administrativos, empezando qué es un contrato administrativo y bueno, es una obligación bilateral en la que una de las partes es la administración pública con las prerrogativas inherentes a su condición jurídica y la otra en particular, es un particular o una entidad pública destinada a realizar determinados fines. Ya. Los tipos de contratos administrativos, entre uno de ellos está el contrato mixto. El contrato mixto nos dice que son aquellos que contienen prestaciones correspondientes a dos o más tipologías de contratos. En estos contratos no solamente entra uno, sino ambos, conceptualizando solo uno, comprende prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios que se atenderá al carácter de la prestación principal. En este contrato he encontrado un ejemplo que puede ser eh, un contrato administrativo, se puede dar en una obra, un servicio, en una gestión de servicios públicos, una concesión de obra. Eh, Se puede dar, doctor, en una instalación de un sistema de aire, se podría decir no acondicionado, que incluya el monte, o sea, el contrato de obras, y el otro contrato que es el propio aparato, el contrato de suministro, y la asistencia técnica posterior, el contrato de servicio. En este contrato mixto, como se puede observar, entran más de dos contratos o tres, se podría decir, ¿no? Siguiente, por favor. Otro contrato es el contrato de obras, donde nos dice que el contrato de obras se puede definir como el concierto de voluntades por el que una de las partes se compromete a ejecutar una obra a favor de la otra, que en contraprestación de lo obtenido se obliga a entregar un precio cierto o remuneración. El contrato de obra se delimita conforme al criterio de resultado, ya que el contratista se obliga a garantizarlo. La obligación de resultado no se agota con la ejecución de la obra, sino que ésta ha de reunir las cualidades prometidas y no tener vicios ni defectos que eliminen o disminuyan el valor, la igualdad exigida por el que la ha encargado. Bueno, un ejemplo para esto de contrato de obra se puede dar en un contrato realizado por la administración con una empresa, por la que el empresario se obliga, digamos, a entregar una obra concreta de modo que el resultado final se ajuste al proyecto y a las órdenes de la administración, siendo irrelevante la actividad desarrollada a efectos de considerar que el contrato se ha cumplido satisfactoriamente, ¿no? Y eso sería todo. Siguiente, por favor. Rocío. Otro contrato de gestión de servicios. Otro contrato es el contrato de gestión de servicios públicos, donde la ley define que este contrato de gestión de servicios públicos como aquel en cuya virtud una administración pública encomienda a una persona natural o jurídica la gestión de un servicio, cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la administración encomendante.
esta persona toma la iniciativa, ¿no? Por su propia cuenta y también asume em, por su propia cuenta. Bueno, un ejemplo para que se entienda mejor sobre estos contratos de servicios, se puede dar, a ver, no encuentro, doctor, un ejemplo, se podría decir, para este contrato. ¿Cuál contrato? Contrato de tracto sucesivo. Mm, Lo que estaríamos hablando, por ejemplo, para la gobernación compra gasolina a un surtidor. Puede comprar 5.000 litros de gasolina, ¿no? El contrato se lo suscribe y dentro de la lógica de la práctica tendría que entregarle los 5.000 litros inmediatamente, pero la gobernación no le sirve tener los 5.000 litros, entonces lo que va a hacer es comprar los 5.000 litros y va a ir recibiendo de poco a poco. Entonces, en eso estaríamos hablando de un contrato de trato sucesivo en el cual la obra o el servicio va a estarse prestando constantemente. Se puede dar también en el caso de que, a ver, en el caso de un arrendamiento de cosas por el que una de las partes se obliga, se podría decir, a dar a la otra el goce, doctor, o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto, como ejemplo un contrato de arrendamiento, doctor, Ya, pero más como un estamos contrato. viendo, digamos, a obras o suministros, ¿no? Pero bueno, para ir comprendiendo lo que es de tracto sucesivo. Sí, doctor, eso sería. El contrato de servicios es uno de los contratos típicos y se define como aquel cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro, incluyendo aquellos en el que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Em, en el artículo 10 de la Ley de Contratos del Sector Público, mm, conceptúa como contrato de servicio aquellas cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado de una obra o un suministro. Bueno, en esto más que todo, he encontrado un ejemplo, doctor. Estamos ante un contrato de servicio. Este contrato, en principio, se puede definir por exclusión, creo. Es aquel cuyo objeto no es una obra ni un suministro, sino la realización de un trabajo tanto em, de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, doctor. Bueno, continuando con otro contrato, vamos a ver el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. El contrato de colaboración tiene por objeto la realización de una actuación global e integrada en la que en que- en la que deben confluir dos elementos objetivos. En primer lugar, la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicios públicos o relacionado con actuaciones de interés general. En este tipo de contrato, la administración realiza un encargo
una obra o un suministro o un servicio a un ente privado por un periodo de tiempo en función. Bueno, en esto más que todo es cuando una administración, se podría decir, creo, pública o una entidad pública, empresarial o un organismo similar encarga una entidad de derecho privado, sí, de derecho privado, por un periodo determinado en función de la duración de la intelectual o manual para obtener un fin que es el de redactar un proyecto. Eso sería, doctor, bueno, una de los tipos de contratos. Ya. Voy a continuar yo. ¿Ya, Rocío? Continúe. Sí. Voy a hablar sobre los aspectos generales de las contrataciones estatales. Es muy importante que el Estado procure los más eficientes procesos de contratación. Esto para poder promover el fortalecimiento de instituciones públicas y establecer entre sus prioridades una lucha contra la corrupción. Bueno, ese sería el principal objetivo. Esto debe permitir que se puedan ejecutar los planes de desarrollo, ¿no?, en sus distintas dependencias, dentro de un ambiente de transparencia, objetividad, eficiencia y equidad. ¿Quiénes son los que participan dentro de estos contratos administrativos? Estos sujetos participantes vendrían a ser el Estado, pero de conformidad con lo manifestado por esa doctrina, es importante para la existencia de este contrato administrativo, bueno, que una de las partes sea una entidad estatal, ¿no? Y la otra parte vendría a ser la co-contratantes. De entre estos otros participantes estarían las personas individuales o jurídicas, públicas, privadas, nacionales, extranjeras, que estén domiciliadas dentro o fuera del territorio nacional. A la vez tienen que cumplir con las disposiciones sobre capacidad de las personas, ¿no?, que se establecerían en el Código Civil, en el Código de Comercio y en las normas básicas. Estos vendrían a ser los sujetos participantes para que pueda existir un contrato administrativo. En el caso de ser sujetos participantes en las entidades públicas, tiene algunas condiciones. Entre esto tiene que ser que en la plaza no existan empresas comerciales legalmente constituidas que puedan prestar los servicios y otros requeridos. Otra condición es que la entidad pública, por su especialidad, esté capacitada para ejecutar la obra, ¿no?, para poder prestar el servicio o producir dicho bien. También debe acreditar un representante legal con domicilio en Bolivia. Esa es otra de las condiciones. También tiene que estar sometida a la legislación y jurisdicción bolivianas, de conformidad con el Código de Comercio. En la parte del rubro Fuerte, Rocío, por favor. consultoría, Está hablando. en la parte de las contrataciones de consultoría pueden participar en el país asociadas con empresas consultoras nacionales. La norma deja librado a la voluntad de las partes el porcentaje de esta asociación, ¿no? Directamente no tendría que ver, bueno, eso tendría que estar establecido en el contrato, pero la norma es quien define, ¿no?, sobre esto del porcentaje de estas asociaciones. Hay algunos impedimentos para poder participar de estos contratos administrativos. Existen limitaciones especiales de capacidad de las partes, ¿no?, en el momento de que se realice la contratación administrativa. Entre esto vamos a mencionar primero a quienes tengan deudas pendientes con el Estado, mediante notas o pliegos de cargo ejecutoriados, no pagados o deudas tributarias. También a quienes tienen sentencia ejecutoriada con impedimento para ejercer el comercio.
También quienes se encuentren cumpliendo una sentencia ejecutoriada, ya sea por delitos de corrupción, más que todo, ¿no? Que estos estén comprendidos, estos delitos, en la Convención Interamericana contra la Corrupción. También quienes puedan tener un interés personal o económico de cualquier tipo o tengan alguna vinculación de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ¿no? Según lo que establecería el Código de Familia. Esto es referente a los servidores públicos, ¿no? También estarían aquellos quienes mantengan algún tipo de asociación con los consultores que van a participar en la elaboración de un pliego de condiciones, ¿no? O solicitudes de la propuesta. También estarían estas limitaciones a los ex servidores públicos y a las empresas controladas por estos, que no podrán contratar con la entidad pública en la que prestaron servicios hasta un año después del cese de sus funciones. ¿No? Estas personas que hemos mencionado estarían limitadas y serían un impedimento para poder participar en un contrato administrativo. Existen algunas modalidades de selección de contratantes, ¿no? Entre estos diversos medios o sistemas estarían la selección de los co-contratantes, ¿no? Entre estos sería la libre elección. Este sistema de libre elección no está contemplado en la normativa que existe en Bolivia, pero consiste en la facultad de la administración pública para elegir directa y discrecionalmente en el cumplimiento de ningún requisito especial. Bueno, refiriéndonos a esto, podríamos ver, ¿no?, que en Bolivia existe algo que se llama la línea de confianza, ¿no? En realidad, cuando existe esto, ya, si bien no existe esto en la normativa, pero sí se emplea este tipo de sistema, ¿no? En el cual llegaría a postular, podríamos decir, podría ser aceptado como un co-contratante. Después estaría el otro tipo de contratación, que sería la contratación directa en la administración. Entre esto estaría la licitación, el concurso, el remate. También está sujeto a una serie de restricciones o condicionantes, aunque las mismas son menos severas. Este tipo de contratación directa, que en la legislación boliviana se da como excepción, solamente puede utilizarse en dos situaciones, ¿no? La contratación menor por comparación de precios. En conformidad con el principio de transparencia, cada entidad estatal debe poner en su mesa de partes el programa mensual de contrataciones a disposición de los interesados y darlo a conocer a través de otros medios de comunicación local. En esta publicación se indica el objeto de la contratación, las especificaciones técnicas, la metodología de evaluación, las condiciones de pago, entrega, requerimientos de garantías, lugar, fecha, límite para retirar las especificaciones técnicas, ¿no?, y para presentar las propuestas. Entre los servicios de transacciones designados tienen que ser por la máxima autoridad ejecutiva. La MAE, ¿no?, vendría a ser la sigla de la entidad. Esta autoridad es la que debe autorizar y adjudicar la contratación a través de la emisión de una orden de compra o de suscripción del contrato. Después se va a recurrir a poder verificar el cumplimiento de los aspectos legales, administrativos y técnicos pertinentes. Entre esto está también el Sistema de Información de Contrataciones, el SICOES, ¿no?, sobre los procesos de todas sus contrataciones. El SICOES es quien facilita a las entidades públicas los medios más modernos para poder brindar la información requerida. Nos referiríamos directamente a lo que sería la página web, ¿no?, donde se materializa el principio de transparencia en la actividad administrativa. Se encargaría de hacer un seguimiento a todo esto, a todo este sistema.
Después está el contrato por excepción. Esta modalidad es donde se pueden contratar obras, bienes, servicios generales sin necesidad de recurrir a la licitación pública, ni a los requerimientos de cotizaciones o propuestas. En estos casos también la MAE, ¿no? Hemos dicho, la máxima autoridad ejecutiva, tiene que dictar una resolución administrativa en la que debe ser motivada técnica y legalmente, fundamentando el cumplimiento de los extremos legales de la excepción. Esta contratación por excepción que hemos mencionado solamente se puede dar en los siguientes casos. En el caso de contratar entidades públicas capacitadas para prestar, ejecutar y producir servicios, obras y bienes requeridos, en casos de que no existan empresas comerciales legalmente constituidas, ¿no? Después, en casos de emergencia declarada, según lo que establece la ley, ¿no? De reducción de riesgos de atención a los desastres. También en casos de incumplimiento de contratos. También en casos donde los bienes o servicios generales cuya fabricación o suministro sea de exclusividad de un único proveedor. También en caso de que por razones de seguridad y defensa nacional, ¿no? Armamentos, sistemas de comando, control, comunicaciones para las Fuerzas Armadas. También adquisición de obras de arte, en caso de suscripción a periódicos, revistas, publicaciones especializadas. También cuando se trate de la compra de alimentos frescos, perecederos y no sea posible proceder a la licitación ni la obtención de cotizaciones. También cuando se trate de semovientes con características especiales. Bueno, hasta ahí sería mi exposición, doctor. Va a continuar mi compañero Marco. ¿Está? Buenas noches, doctor. Marco, ¿está bien? ¿Me escucha? Sí, sí, pero no, las diapositivas han dejado de compartir. Listo, yo voy a compartir las diapositivas, doctor. Muy buenas noches. Ya, buenas noches. Continúe. ¿Se ve, doctor? Y ahora sí. Listo. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la exposición, iniciando con la licitación pública. Dando una breve explicación. En Bolivia se considera la licitación pública como el procedimiento de uso normal y obligatorio, dejando en consecuencia como excepción a la norma la libre elección del contratante del concurso público. En este modo de selección de los contratistas de entes públicos en ejercicio de la función administrativa, por medio del cual estos invitan públicamente a una cantidad indeterminada de posibles interesados para el arreglo de los pliegos de base y condiciones pertinentes, formulen propuestas de entre las cuales se selecciona al que más conviene del público. En esta misma dirección podemos decir en el Estatuto Funcionario Público, perdón, establece que la selección de los funcionarios de carrera y el ingreso a la función pública se realiza sobre la base de su capacidad, idoneidad, aptitud y antecedentes laborales y personales. En el remate público, la doctrina también denominada subasta a esta modalidad consiste en buscar el mejor postor para realizar o vender los bienes del Estado. Las normas básicas no mencionan el remate o en su articulado, pese que ha tenido y tiene una gran importancia en la liquidación de los bienes. Sin embargo, como podemos decir que en el Código Tributario utiliza la figura del remate para enajenar los bienes decomisados, incautados, secuestrados o embargados. Del mismo modo, la